Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia discutimos temas que son de interés no solamente para el magisterio social de la Iglesia, sino para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, para nuestras familias. Y en la mañana de hoy estamos aquí en otra edición más y vamos a tocar un tema importantísimo, no solamente para la iglesia, sino para la sociedad en general, que es el tema de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y qué podemos hacer para encaminarlos, qué podemos hacer para atraerlos a los caminos de la iglesia, a los caminos del buen vivir, ¿verdad? El camino de los valores morales nuevamente. Que hay mucha esperanza porque hay mucho potencial y hay muchos jóvenes haciendo cosas muy buenas y con muy buenos valores y muy buenas intenciones. Quizás de cuando en cuando lo que no consiguen es quien los oriente y quien les ayuda a encaminar esas energías. Por eso nos acompaña esta mañana nuestra queridísima amiga y mi monjita favorita, como yo siempre le digo, Sor Alejandra Matilde, quien dirige la pastoral universitaria en nuestra universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Monjita, gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme y de verdad que es un gusto. Y mi compañero de panel, Fernando José Pacheco Ibalcourt, como todos los días, está aquí conmigo todas las semanas. Fernando, gracias por sacar este ratito también y acompañarnos. Muchas gracias. Saludos a nuestro público que nos acompaña. Muy bien. Hace alrededor de 3 años, yo creo que fue, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica post-sinodal, ¿verdad? Luego del sínodo sobre los jóvenes que se realizó en Roma, precisamente sobre el tema de los jóvenes, una carta hermosa dirigida a los jóvenes, pero también dirigida a todos nosotros como iglesia, ¿verdad? Es una exhortación, un documento hermoso que se llama Christus Vivit, ¿verdad? Y hace unos señalamientos muy importantes, nos parece a nosotros, sobre los jóvenes en el día de hoy. Primero, hace un señalamiento de que los jóvenes son el futuro de la iglesia, ¿verdad? Y no solamente el futuro, los jóvenes son la iglesia hoy. También hace un señalamiento de los retos que hoy día la juventud enfrenta y que la iglesia enfrenta para poderlos atraer, para poderlos enamorar, para poderlos encantar con las cosas de la fe. Y nos hace un señalamiento muy particular de que no necesariamente estamos nosotros como iglesia hablando el mismo lenguaje de los jóvenes. Y eso, pues, sobre eso tenemos que poner oído en tierra porque estamos convencidos de que eso es así, ¿verdad? Tanto Fernando como este servidor, que estamos en el salón de clase todos los días con jóvenes en nuestra escuela de Derecho, y obviamente Sor Alejandra, que está todos los días con sus muchachos de pastoral allí, pues sabemos que no necesariamente estamos hablando el mismo idioma que esos muchachos. Y eso es lo que queremos discutir en la mañana de hoy, cómo atraer a esos chicos, ¿verdad? A esos muchachos, a esa juventud linda que tiene Puerto Rico por allí, caminando entre nosotros y que muchas veces los descuidamos. Sor, ¿qué nos puedes decir sobre este tema de los muchachos y el lenguaje que nosotros estamos utilizando con ellos?
Mira, es muy cambiante la realidad de los jóvenes hoy. Antes quizás nosotros, que somos jovencitos los tres, se nos hacía más fácil comunicarnos con los primos, con los vecinos, con los abuelos, porque era como un lenguaje, si no era igual, era similar. Pero ahora el lenguaje de los muchachos cambia día con día. Es una cosa impresionante. Los que se dedican a eso, investigar las realidades sociales, tienen investigaciones que diariamente sacan de distintas, ¿verdad?, realidades, pero sobre todo en el tema de los jóvenes. Y uno se da cuenta que es real. No fue lo mismo cuando yo llegué aquí a la Pontificia en el 2019 que hoy en el 2022. Yo empecé en pastoral universitaria en el 2013 y aunque hay realidades muy similares o lenguajes quizás muy similares, hay otras cosas que no me funcionan hoy como me funcionaban quizás en el 2013 cuando empecé a trabajar en pastoral universitaria en la Universidad Central de Bayamón con los dominicos, ¿no? Es otra realidad. Y tú dices, pero es que son muchachos universitarios en las mismas edades, sí, pero realidades muy distintas. Y una de las cosas que ayuda mucho al cambio del lenguaje es la música. Entonces, la música que ellos utilizan, aunque venimos con reggaetón desde que yo estoy en pastoral universitaria 2012, 2013, por ahí, es muy variante y van incluyendo pues mensajes totalmente, ¿verdad?, distintos y lenguaje y demás. Y eso hace que el ambiente juvenil crea como, yo siempre digo que ellos están como encerraditos como en su cápsula y ahí está esa música y por ahí entran ideas y crean su mundo. Y es un lenguaje muy distinto al que tenemos los adultos. Hay unos adultos jóvenes, ¿verdad? Adultos que entre ellos mismos, entre lo que podríamos llamar pares, ya hay diferencias. Ya no hay quizás como antes que podía salir uno de 30 con uno de 21, pues no. La realidad es muy diversa en gustos, en música y demás. Así que el lenguaje es muy variado. El reto está ahí. Es que no tenemos que ser igual quizás a lo que ellos están haciendo, pero sí hay que acercarse. Y ahí el reto es claro. Si yo quiero conocer algo, para respetarlo, para amarlo, aunque podamos diferir, yo me tengo que acercar. Así que yo siempre bromeo, pero el carrito de la monjita, que es quizás el único tiempo que tengo para escuchar música, pues va variando de emisora en emisora. Y si voy con las monjitas, pues se me escandaliza un poquito. Yo rezo cuando nos montamos y si el viaje es de Ponce a San Juan, pues vamos cambiando de emisora. Porque yo que trabajo con jóvenes todo el tiempo, por gracia de Dios, porque es un regalo de la providencia de Dios, tengo que conocer qué escuchan. Tengo que saber cuál es su lenguaje, los programas radiales que me explotan la cabeza, digo, Dios mío, qué revolú es lo que están hablando, pero es lo que les gusta. Entonces yo no tengo que entrar en quizás algún programa radial que considere yo chabacano, pero sí poder escucharlo un día me va a ayudar a entender de qué hablan cuando vienen a la pastoral universitaria. Que sabemos que la pastoral universitaria no es propiamente un espacio, sino la acción de la iglesia en la universidad, pero en la pontificia gracia de Dios, por gracia de Dios y por intercesión de nuestro presidente que nos pidió que estuviéramos en un espacio físico, que fue el Centro Carlos Manuel, cómo este lugar viene a ser un espacio de acogida y acompañamiento de los jóvenes con lo que son. Y ahí yo creo que está la clave de poder acercarnos e ir entendiendo a los jóvenes en su lenguaje. La única manera que papá, mamá, el profesor va a entender quizás un poco al joven es acercándose a su realidad. No podemos esperar siempre que ellos se acerquen a nuestra realidad, no es tarea de ellos. Yo creo que es la tarea de la iglesia, del adulto, del profesor, de la universidad, acercarnos a su realidad. Y bueno, y ahí nos toca entonces encontrar esos farolitos que quizás están apagaditos, intermitentes, para empezarlos a encender y entonces irles iluminando el camino, ya sea la iglesia, sea la academia, la sociedad, irles acompañando desde ahí. Muy bien. Fernando. Que ahí, Sara Alejandra, el llamado es claro, uno acercarse a las periferias y uno ensuciarse un poco, oler a oveja y acercarnos a ellos, porque
yo también comparto mucho de su punto de vista, en el sentido de que ellos tienen ya una forma de pensar, una mentalidad que va modificándose por los estilos, que van variando rápidamente. Yo creo que en estos últimos años los cambios son bien acelerados comparados con cambios anteriores. Y yo que todavía no tengo adolescentes tiene Israel, los míos son chicos todavía, pero noto todo ese lenguaje que va cambiando, inclusive de los juegos, cómo va cambiando todo eso y cómo yo, en vez de cerrarme, tengo que abrirme a tratar de aprender ese nuevo lenguaje, porque si papá no me entiende, pues yo voy a ir a otras personas que me entiendan y me voy a sentir acogido. Así que yo tengo que, sin obviamente apoyar ciertas cosas que están fuera de lugar, pero evangelizar acercándome a lo que a ellos les está llamando la atención, que yo creo que debemos ser muy hábiles, la palabra lo dice, ¿no? De que tenemos que ser muy hábiles para evangelizar, utilizar la creatividad del mismo modo, para que esta juventud vea en nosotros un testimonio real. No que queremos imponer cargas adicionales, no que queremos cometer los mismos errores del pasado, sino que llevamos una alegría, tenemos una convicción, tenemos una misión que nos da fuerza y cómo yo puedo lograr acercar el mayor número de personas y de jóvenes para que a través de mí pues, puedan irse encaminando por los caminos del Señor. Y en cuanto a ese particular, yo quisiera que Sor Lisandra nos abundara un poquito. Sor Alejandra, perdón. No pido vuelta, es mi hermana. Sor Alejandra. Me confundiste de monjita. Sí, es que Sor Trabaja Lisandra, con Sor Lisandra. la tengo ahí en la lista, la lista de prioridades. Yo quisiera que nos hablara un poquito sobre algunos testimonios de jóvenes que ella ha podido atender y cómo ella ha utilizado esa creatividad que Papá Dios nos ha regalado para atraerlos, para salir de lo que estamos acostumbrados a hacer y cómo ella ha logrado que esos jóvenes pues, puedan ver el rostro del Señor a través de ella. En mi caso, evidentemente por el vestuario que uso, soy religiosa dominica de Fátima, que utilizamos hábito de pies a cabeza. Donde voy ya soy un signo. Así que por ahí un cura hace poco decía que era una monja congestionada, ¿verdad? Porque el signo a él no le gusta mucho. Pero en mi caso, más que crear distancia con la gente, yo creo que es el instrumento que utilizo para acercarme a la gente. Estos muchachos no tienen quizás la misma crianza que tuvimos nosotros, que ante un religioso, fuera de la denominación que fuera, inspiraba respeto. Así que yo más inspiro curiosidad que respeto, y por esa curiosidad yo me tengo que colar. Yo, por mi misma experiencia en años de pastoral juvenil y pastoral universitaria, yo no soy acosadora de estar detrás de los muchachos, no es mi estilo. Ni hacer mucha bulla. Aquí en la universidad sufren porque yo no hago tanta bulla. A mí no me ven, yo no estoy mandando email, ni estoy metida en las redes, no, calladita por ahí y se van logrando muchas cosas. Y me regañan, claro, porque el estilo de la academia es otra cosa, pero cuando tú te acercas a los muchachos, así que hay que visitar mucho la cafetería, hay que tomar por ahí mucho café, aunque después compré la cafetera para pastoral universitaria. Hay que crear esa caminar por sus espacios, ustedes que son profesores, acercarse allí, ¿verdad? Están hablando y bromeando y quizás se pueden acercar y participar de un chiste, aunque sigan el camino, pero lo sientan cercano. Yo diría que una de las cosas que más a mí este año me tocó, y estamos apenas terminando este semestre, pero en realidad después de una pandemia estamos apenas iniciando el reintegrarnos en la universidad. Fue uno de los jóvenes que cuando hacemos mucha dinámica de hablar los martes y los jueves en horario universal, nosotros tenemos dos actividades grandes que se hacen, una más de encuentro, de formación, de compartir, y una más que nada de evangelización o social. Ellos salen y pueden compartir un marcador con un mensaje o algo, o salimos y damos un sándwichito, un cafecito, lo que tengamos en pastoral,
que tenemos aquí un montón de cosas ricas que nuestros compañeros nos traen y ellos mismos también, y salen y comparten. Uno de los que viene a Pastoral nos decía un día que Pastoral era un lugar seguro para él, el Centro Carlos Manuel. Y a mí eso me trastocó porque mi mente corrió a muchas otras cosas. Y en el diálogo con él, el poder decir, es que aquí yo no me siento juzgado, no me siento señalado, no me siento criticado. Si quiero hablar, hablo, si no, no hablo. Me puedo sentar solito a dibujar y nadie me molesta. Muestro lo que estoy dibujando y sea feo o no, lo acogen bien. Entonces yo decía, porque primero yo me asusté, si se siente en un lugar protegido, lo están buscando para matarlo, le hacen algo en la casa. No, es un lugar donde él siente que puede ser él. Yo te diría que eso fue a inicios de este semestre, que estaba conociendo chicos nuevos, y yo decía, wow, lo que puede crear un espacio estructural físico, que quizás a mí, al principio Israel sabe que me costó mucho y me ayudó un número de la Christus Vivit, de esta exhortación, donde el Papa habla en el número, si no me equivoco, 2:17, y él habla de crear relaciones de hogar, de familia, crear espacios, y habla propiamente de lo que son crear espacios para los jóvenes, y que sean espacios que ellos decoren, sean espacios que ellos pues los hagan suyos. Y aquí las sillas están puestas un día por un lado, otro día para el otro, el microondas sube, baja. Y yo creo que el día que yo entendí ese numerito, de que hay que crear estos espacios que se hagan pues de ellos y que ellos se hagan dueños, yo pude amar lo que era el Centro Carlos Manuel. Entonces, quizás 3, 4 años después de ese momento crítico donde yo dije, me tengo que quedar en un espacio físico, que salgo a hacer misión en la universidad, pero de manera especial proveer este espacio, como este espacio 4 años después viene a ser un espacio seguro para uno, aunque sea para uno, que yo sé que es más de uno, pero él lo podía verbalizar así. Entonces, para mí es bien importante de que ese joven siga sintiendo que la universidad, él tiene muchos lugares, pero uno donde él se siente súper bien, acompañado, acogido, guiado, es aquí. Entonces ya de ahí te dices, wow. Y a eso súmale aquel otro chico que no cree en nada, que te dice que es ateo y viene solamente a guardar su loncherita para calentarla, y termina coordinando con una de las chicas un espacio de oración porque hay que buscar paz, porque hay mucho estrés, porque hay exámenes. Entonces tú dices, espérate, aquí está pasando algo que no nos damos cuenta porque no pongo letreros de vamos a hacer oración, solamente hay una frase de Carlos Manuel pegada en la pared y no hay nada más. El otro signo quizás es el Papa Juan Pablo II con un koala en la mano que llama la atención. Así que quizás no hablamos tanto de Dios porque no es el lenguaje quizás que tengo todo el día en la boca, ni yo ni los muchachos que vienen, pero sí los gestos de Dios y los signos de Dios tienen que estar constantes en el ejercicio de acompañar a los jóvenes. Así que a la juventud hay que cuidarlos, amarlos mucho, estar ahí. Sor Alejandra y Fernando, y de esto Fernando puede dar testimonio. Eso que mencionas de la cercanía y de crear ese espacio de familia es tan importante en todos los sentidos. Cuando yo llegué a trabajar en la universidad, allí a dar clase en el 2006, yo fui así como un poco yo le llamo el primero de una nueva generación, de una nueva camada de profesores que fuimos llegando a la escuela de Derecho. Y pues cuando yo llegué a la escuela, todos los profesores que estaban habían sido mis profesores, ¿verdad? Y ellos, muy buenos profesores, pero tenían un estilo distinto de poner distancia, mucha distancia entre los estudiantes y ellos. Yo pues quise hacer otra cosa y comencé a tener un estilo de cercanía con los estudiantes y comencé a sentarme en las famosas sombrillitas de la Escuela de Derecho
a tomar café y hablar con los estudiantes. Y luego fueron llegando otros profesores, mi querido amigo Manuel Izquierdo Encarnación, que llegó y siguió haciendo lo mismo y lo llevó a otro nivel todavía más allá que yo. Y esa experiencia me ha abierto en cantidad de horas, de ocasiones, estudiantes que finalmente se me acercan y me expresan alguna situación que están viviendo que no tiene nada que ver con el derecho, no tiene nada que ver con las clases, simplemente o quieren que alguien los escuche o están buscando alguna orientación. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque eso he podido ayudar a mucha gente y encaminarlos. Yo no soy terapeuta, yo no sé cómo atender situaciones de familia ¿verdad? Muy graves, pero sí me he encargado de buscarle ayuda a estos chicos que se me han acercado. Y eso pues ciertamente es un testimonio, eso ciertamente es parte de la evangelización. Y qué bueno que esos espacios se están dando y hoy podemos ver que la mayor parte de la facultad ya pasan, se sientan, hablan con los estudiantes, hablamos entre nosotros y se ha creado un ambiente de familia entre los estudiantes y los profesores que yo le doy gracias a Dios de que eso está así. Claro, la pandemia llegó y un poco cortó todo eso, ¿verdad? Porque volvimos todos a escondernos en nuestros lugares seguros, ¿verdad? En nuestros hogares, pero ahora que ya estamos volviendo a la presencialidad, pues es necesario retomarlo, ¿verdad? Y volver a cultivar esos espacios tan hermosos. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso todavía hay varias cositas interesantes que quiero dialogar aquí con ustedes que nos escuchan y con mis dos distinguidísimos amigos del panel. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy estamos dialogando con Sor Alejandra Matilde, quien dirige la pastoral universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y precisamente estamos hablando con Sor Alejandra y con Fernando sobre el tema de los jóvenes. Y al irnos a la pausa, les había mencionado que quedaban varias cositas que quería tocar con ustedes, y una de ellas que me parece trascendental en la exhortación apostólica Christus Vivit, que es cuando el Papa nos llama a todos nosotros los católicos a que nos dejemos cuestionar por los jóvenes, ¿verdad? Un poco él dice que esa es la naturaleza propia del joven, ¿verdad? Un poco ser rebelde, un poco ser arrojado, cuestionarlo todo, ¿verdad? Y él nos hace esa invitación a que nos dejemos cuestionar, porque en esos cuestionamientos puede estar obrando el Espíritu y nos puede, ¿verdad? Abrir el corazón y abrirnos ¿verdad? El camino que tenemos que seguir como iglesia. Lamentablemente muchas veces tomamos la posición de apologetas, ¿verdad? Y nos cejamos de bandas inmediatamente que nos cuestionan y disparamos todos los dogmas que nos hemos memorizado a lo largo de toda nuestra vida, y no abrimos el corazón a la acción del Espíritu que está obrando a través de ese joven que quizás tiene un cuestionamiento válido, ¿verdad? Y me gustaría, ¿verdad? Escuchar de ustedes dos, Sor Alejandra y Fernando, ¿qué opinan sobre este asunto? Porque yo creo que allí estamos fallando grandemente y son muchas las cosas que podemos aprender de estos jóvenes en hoy. Sor, me imagino que has tenido varios
varios ateos, por la gracia de Dios, allí en tu pastoral. Y Y que supongo, no los puedo invitar a rezar el rosario, porque imagínate. claro, y supongo que te han cuestionado todo, ¿verdad? Y debes haber aprendido mucho de esos cuestionamientos, y me gustaría que nos dejes ese testimonio. Y abundando un poquito por ahí, me gustaría saber cuáles son los principales cuestionamientos sobre Alejandra. Si hay algo que ha podido identificar algún patrón. Mira, a mí me gusta mucho porque la pastoral, el Centro Carlos Manuel lo visita mucho el doctor Jorge Macías, lo visita mucho, bueno, Padre Víctor, el delegado de la misión institucional está aquí, entonces así yo no estoy tan sola cuando empiezan a cuestionar la cuestión, por ejemplo, el día que celebramos los santos, pues por ahí entre como se les respeta mucho, pues no se burlan mucho, pero tú ves por debajo cómo se van dando las cosas. Yo creo que con el trato y la delicadeza que ellos han sido acogidos ¿verdad? Y escuchados, pues ellos también se dan a la tarea de escuchar. Y no es que llegan gritando, no creo, sencillamente cuando tenemos algún encuentro y el tema de formación, pues lógicamente siempre es a la luz de la fe, aunque sea un tema social, político, lo que se toque aquí, se trata de hacer desde la experiencia, iluminar desde la experiencia de la fe, así que propiamente yo no te podría identificar quizás un patrón, pero sí que ellos no pierden la oportunidad de la coyuntura de lo que se está hablando, entrar por ahí y decir, pero Dios ahí qué tiene que ver, y por qué Dios permite, bueno, ustedes que creen tanto en Dios, cómo permite, qué sé yo, el tema del sufrimiento, cuando hemos orado por la salud de muchos papás o de compañeros en la universidad que están enfermos, entonces por ahí entra, yo no entiendo, yo no comprendo. A mí me gustan mucho porque son muy respetuosos y yo siempre le digo a Padre Víctor, con el cariño y el respeto que se les trata, ellos han aprendido también a respondernos así, todos molestos y todo, como no es una cuestión, no es una guerra de peleas, al contrario, es como, explícame eso, que yo no lo entendí. Y yo ahí pues, estoy media perdidita porque yo pues no sé muchas cosas, pero por aquí viene gente que sabe mucho o yo los invito. Los jóvenes de Pastoral han creado un espacio muy íntimo, muy sencillo que se llama Un Café y entonces ellos invitan al café a quien quieran invitar, que les quieran preguntar cosas, desde compañeros universitarios que son seminaristas o demás, o algún profesor que conozcan y lo invitan. Y en ese espacio tan íntimo, ellos han logrado pues entender y conocer algunas cosas. Yo creo que lo más bonito ha sido que más que convencer, porque igual así como tenemos los que no creen, tenemos muchos de otras denominaciones. Entonces, más que nada ha sido, no es tanto el convencer, sino que nos podamos escuchar y aceptar y entender por qué crees en lo que crees, por qué creemos, ¿no? En lo que creemos. Y a veces tú los escuchas diciendo, no, porque es que ella es monjita y ella tiene un voto de castidad, eso quiere decir que no se casa. Y yo me encanta escuchar que alguien que no tiene idea de lo que yo soy, pero él, porque un día lo escuchó, porque me preguntó, porque se aprendió lo que yo soy, lo cuenta hacia adelante y atrae jóvenes. Pastoral Universitaria aquí tenemos presencia de muchos jóvenes con muchas ideas muy particulares. Ya tengo, y también por gracia de Dios, como decía Israel, jóvenes homosexuales y lesbianas que no estaban llegando y ya están llegando. Y es bonito porque volvemos a un espacio de poderles iluminar la vida y la fe. Y sobre todo que sepan que estamos aquí. Así que yo creo que no ha sido quizás tanto un patrón de preguntas, sino que ellos se han metido en la dinámica de lo que vamos viviendo y haciendo y por ahí se cuelan. Y con lo que Israel nos decía de cómo, ¿verdad? De que ellos hacen las cosas diferentes, a veces nosotros queremos imponer. En la Christus Vivit, el Papa también habla de que los jóvenes están tan metidos en las redes, tienen tanta exposición, ¿verdad? Que ellos nos pueden ayudar. Y yo creo que en la medida que nosotros nos demos cuenta de que más que lo mal que puedan estar, más que esos muchachos, como dicen las abuelitas y las mamás, este muchacho tiene muchas cosas buenas que las podemos usar a favor nuestro y a favor de la fe y a favor de la evangelización. Y uno de los ejemplos que da el Papa es sobre lo que son las redes, lo que es la misión.
Hace un ratito Israel nos hablaba de cómo se motivan a hacer muchas actividades sociales y el Papa dice, pues es que el protagonismo que ellos quieren quizás no es tan dogmático, quizás no es tanto metido en la iglesia y sí en el escenario social. Entonces, ahí hay un rol bien importante de los adultos que acompañan y de los jóvenes que sí están convencidos de lo que creen y de lo que viven. Por eso la formación es tan importante. El que sí profesa la fe y la quiere vivir a plenitud, hay que formarlo bien, de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque en el mismo lenguaje de ellos, eso, en la pastoral juvenil de la iglesia siempre lo han dicho, que el evangelizador, el mejor evangelizador del joven es el joven mismo. Así que tan pronto nosotros identificamos un joven que tiene capacidades de liderazgo, misionera, ¿verdad? De poder transmitir, ese joven hay que formarlo bien porque el mejor que va a evangelizar a ese otro joven que no llega, que no cree, es este joven que sí cree. Y bien formado va a poder acompañar al otro, más que para convencerlo, más que no es un proselitismo religioso, es un caminar. Y en la medida que caminamos con el otro, con el testimonio que demos, y en Cristo Vive del Papa le pone a los muchachos modelos de jóvenes que han vivido su fe a plenitud, muy normales, y como ellos también pueden llegar a ser santos. Yo creo que la propuesta está ahí, desde la cercanía, desde la sencillez y sobre todo el tema del acompañamiento. En el acompañamiento tenemos tareas los jóvenes un poquito más grandes y los adultos. Ese tema de las dudas es tan importante porque muchas veces partimos de la premisa de que son jóvenes que no creen. Y el problema no es que no crean. Yo me he encontrado con muy pocos jóvenes que no creen que existe un ser superior, que no creen que existe, ¿verdad? Un Dios que nos acompaña. La mayor parte de los cuestionamientos que a mí me han hecho son cuestionamientos sobre la religión institucionalizada. Yo creo que por ahí es que está el problema y quizás es que no estamos sabiendo llevar el mensaje y yo me atrevería a decir aquí, no sé si con esto estoy diciendo algo fuera de lugar, si lo digo me corrige Sol, pero yo creo que es que no estamos dando un testimonio correcto. Yo creo que estamos dando un antitestimonio quizás de lo que es la iglesia de Jesucristo. Porque como muy bien nos decía Sol, si nosotros en la universidad hacemos una misa y anunciamos la misa en clase, probablemente de las 30 personas, 30 y pico de personas que tenemos en el salón, aparecen 2 o 3. ¿Verdad? Ciertamente. Pero si le decimos vamos a ir al hogar de ancianos San José a tener un día de juegos con los viejitos, aparece la mitad del salón o un poco más, ¿verdad? A ir a hacer esa obra social. Y yo creo que no, el asunto no es que no crean, ellos saben que hay un ser superior, ellos saben que hay unas reglas y hay ¿verdad? Y hay unos valores morales que hay que seguir. Lo que pasa es que cómo los viven, ahí es que está un poco la diferencia. Hay que creer que ellos tienen, como dice la Christus Vivit, nuevos modos y formas de hacer las cosas y tenemos que confiar. Y saber que en muchos momentos como institución, como iglesia, lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal, la vida consagrada, la institución propiamente jerárquica, los movimientos, las catequistas, la gente, porque teníamos quizás una idea que gracias a Dios ha venido purificándose. Cuando a veces un muchacho te dice, ay, una monja, y tú estabas antes en una escuela, y qué sé yo, porque mi abuela me cuenta. Entonces, las experiencias que tuvieron, a veces nunca ellos se han acercado a la iglesia, pero lo que han escuchado en sus ambientes de confianza, papá, mamá, abuelos, tíos, o por maestros en la escuela, es hablándole mal de la institución. Muchos de ellos ni han tenido cercanía con la iglesia, pero los medios de comunicación se han encargado de venderle una iglesia que no es la que es. Entonces, por eso es que yo creo tanto en lo que es la cercanía, en el hacerle descubrir que la iglesia es mucho más que lo que tú has escuchado o has visto en las películas,
hace exactamente una semana, 2 jóvenes que estudian en nuestra institución, que son extranjeras, decían, tú eres la primera monja que yo conozco que eres así. Y yo decía, ¿cómo es así? Ya pues que no nos lleva por el pelo a la capilla, o que no nos pones aquí a rezar, o cuando vas a rezar explicas lo que vamos a hacer y entonces los demás lo hacemos. Y yo decía, quizás es que soy la primera monjita que conoces. Entonces decía, bueno, pues sí, porque las otras son las ideas que tiene de monjita. No es que yo soy una super monjita, es que es la primera que tienen cerca. Entonces, yo creo por eso mucho y doy gracias a Dios por el carisma de mi congregación, que es de salida, es de llevar a Cristo a la familia y la familia a Cristo. Así que la familia, para poderla llevar a Cristo y Cristo a la familia, es algo dinámico, hay que salir, hay que visitar, hay que tener contacto con la gente. Y ahí hay una gran tarea de cercanía, de contacto. Yo la traigo en el paquete porque es mi carisma. Así que donde yo veo un papá con unos nenes y una mamá, a mí el corazón me brinca, pero igual si veo unos ancianitos, porque es parte de mi carisma, el salir, el encontrarme con los otros. Pero hay que seguirlo fomentando, porque el Papa, ahora que tanto invita en la iglesia a ser una iglesia en salida con este tema de la sinodalidad, que nos está invitando a la misión, a la participación, no es otra cosa que el acercarnos. Y en la misma universidad, ese ejemplo que tú dabas ahorita, Israel, de cercanía a ustedes en la Escuela de Derecho, alguien hace poco me promocionaba y me decía, tienes que ir a cierta hora para que te tomes un café allí. Y yo decía, pues ya eso es una expresión social dentro de la Escuela de Derecho, y los que son religiosos, lógicamente es una acción pastoral, porque el lenguaje del que es religioso, pues no va a ser el mismo, aunque estemos hablando del mismo tema. Y cuando vayamos a dar una opinión, el cristiano siempre la va a dar iluminando. Así que ya es una acción pastoral de la gente de derecho en sus espacios, y lo mismo pasa aquí o en los salones. Yo creo que ese detalle de que no podemos olvidar lo que somos y tenemos que ser como esas bombillitas que van iluminando, porque es lo que tú dices, la mayoría de ellos creen, pero yo estoy convencida de que no conocen. Y en la medida que no conocen, pues se quedan con lo que la sociedad o los medios de comunicación les han vendido en películas, y ellos se creen que todas las monjitas, que todos los padrecitos, que toda la gente en la iglesia es de un modo de ser. Mira, algo tan simple, yo doy catequesis, y luego de la pandemia la catequesis está articulada de manera distinta, ya no lo puedo reunir como grupos por esta cuestión de que tienen unos horarios muy diversos, así que los reúno aparte, a veces les grabo unas cositas, es muy dinámica nuestra catequesis. Y una de las muchachas me presentaba el que ella, en este aspecto de acercarse y conocer, ella pues nunca había ido a una parroquia, nunca ha ido, entonces tú dices, pues la pobre, entonces no le puedo meter por ojo, boca y nariz todo lo que son los sacramentos y los mandamientos, porque no los va a entender. Cuando le expliqué los mandamientos como una guía para que nos ayude, como ese farolito que nos va dando luz, y le expliqué luego los sacramentos, cuando llegamos al sacramento de la confesión, ella abría sus ojos y me decía, Sol, yo nunca había entendido lo que eran los mandamientos. Para mí los mandamientos eran algo que era una camisa de fuerza, algo que me hacía daño. Yo, muchacha, no, o sea, los mandamientos son para liberarte, es para que nos ayuden a vivir bien. Y ella hacía anotaciones en su libreta aquí, ¿verdad? Y cómo ella descubrí, decía, ya estoy loca por hacer la confesión, mi primera confesión. Y decía, pues hay que coordinar una pronto, porque sería bueno que practicaras varias antes de tu primera. Entonces, es como vamos llevando el mensaje y volvemos. Antes quizás nosotros nos daban una catequesis o nos explicaban algo en nuestra casa y lo asumíamos. Ahora estos muchachos no. Así que es muy importante la coherencia de vida en la academia, en la sociedad, en la iglesia, que podamos transmitir lo que decimos que creemos y somos. Hace ya varios años yo tuve la oportunidad de tener en mi salón simultáneamente a un sacerdote, al padre Carlos, y a la vez a un pastor protestante, que es Juan García, que es el pastor de una iglesia protestante en Sabana Grande. Y digo, hice una gran amistad con ambos, tan así que Juan me ha invitado en varias ocasiones a que vaya a su iglesia a hablarle a los jóvenes, ¿verdad?
Pero entonces lo interesante del caso es que, bueno, yo en mi forma de ser tan particular, pues siempre sembraba cizaña en el salón para poner allí a Padre Carlos y a Juan, ¿verdad? A discutir entre ellos, pero una discusión sana, y luego salíamos y nos íbamos y nos sentábamos en las sillitas a tomarnos un café los tres y hablar. Y era digno ver la cantidad de estudiantes que se acercaban para escuchar la conversación, ¿verdad? Y hablábamos de todo, desde política con las visiones particulares de los tres hasta las diferencias, ¿verdad? En credos y por qué existen las iglesias protestantes y qué es lo que, ¿verdad? Qué fue lo que provocó el cisma y cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero sobre todo cuáles son las coincidencias. Y eso a los estudiantes les gustaba escucharlo, ¿verdad? Y quizás tenían una concepción totalmente distinta de lo que era una iglesia protestante versus la iglesia católica, y después se fueron conociendo otra cosa. Claro, en esa discusión me enriquecí yo en cantidad también, ¿verdad? Con esos dos seres tan especiales y tan inteligentes ambos, ¿verdad? Así que definitivamente por ahí es que va el camino. Fernando, ¿qué nos puedes decir? Y yo quisiera hacer énfasis en el numeral 37 de Christus Vivit, que nos habla precisamente de la juventud en la iglesia, y dice así, dice, son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, a no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad. El Papa nos hace énfasis en eso, y yo quisiera, si Sor Alejandra nos pudiese abundar un poquito en cuanto a ese particular, porque a veces yo voy a la iglesia, yo soy joven pero no tanto, pero la veo vacía no hay jóvenes, no veo casi jóvenes prácticamente, y a veces, como le digo a mi esposa, me siento, como dice el refrán, como cucaracha en baile de gallinas. Porque uno pues Todavía. sí, porque uno nota que pues miran a uno a veces raro, o uno hace a veces las cosas de cierta manera, o participa en la Eucaristía, y del mismo modo pues uno nota cierta brecha y cierta cerrazón de dejar que la juventud, pues claro, inspirada por el Espíritu Santo, pues pueda mantener renovada el carisma de la iglesia. Y del mismo modo, a veces yo también analizo, digo, bueno, hay que ir pasando el batón, y hay que ir formando esta nueva generación, que es la que se va a quedar posteriormente. Entonces yo quisiera que nos pudiera abundar un poquito sobre cómo podemos romper un poco con esta cerrazón de mente y de corazón que a veces tenemos, y en ocasiones no somos los culpables, porque tal vez nos han adoctrinado de esa manera, pero cómo podemos dejarnos inspirar por el Espíritu Santo, que se va moviendo, haciendo las cosas maravillosas, y sentirnos todavía que somos parte de una iglesia que tiene su doctrina, pero que se va renovando con muchos colores, con mucha música y con muchas cosas hermosas que nos trae la juventud. Mira, yo llevo en la iglesia desde el vientre de mi madre, y en pastoral juvenil yo entré sin todavía tener la edad de ser joven. Y yo he visto la transición de esto, y ahora que soy adulta acompaño a jóvenes. Yo estoy metida en muchos líos y soy la asesora nacional también de pastoral juvenil en Puerto Rico y para el Caribe. Y la realidad es que a los adultos nos cuesta mucho dar espacios. Yo creo que hay espacios, y siempre lo digo, en la iglesia hay espacios para todo el mundo. Hace poco le decía un sacerdote, lo llevaba a mirar el piso donde estábamos, que era una iglesia con losetas muy antiguas, y decía, hay espacio para todo el mundo, hay una loseta para cada persona. Y hay que llevar a la gente a que descubra. Y lo que tú decías, Fernando, de pasar el batón, tenemos que aprender a acompañar a otros y no tener miedo a soltar un poquito, el que ahora soy yo la que estoy al frente y mañana pueda estar otro. Pero eso es parte de nuestras realidades humanas,
Yo creo que la iglesia está tan humanizada por nosotros que eso pasa. Siempre la doñita del kiosco en todas las parroquias es fulana. El que se encarga del coro de tal hora. Entonces, esas cosas hacen que nos adueñamos. Y hay que romper esos esquemas porque la iglesia es nuestra y al ser nuestra hay que compartir todo. Hay un reto muy grande para la pastoral juvenil, no solo en Puerto Rico, sino también en Latinoamérica. Y también repercute en lo que es pastoral universitaria, que es que la experiencia que los jóvenes tienen dentro del tiempo de juventud la puedan alargar ya en su etapa de adulta, no siendo los chamaquitos y manteniendo esa dinámica, aunque el Papa en Christus Vivit nos habla de tener un corazón joven, sino asumiendo roles, encontrando nuestro lugar en la iglesia. Los jóvenes en la época de pastoral juvenil reciben tanta formación y demás. Luego ese proceso de transición, hay quien tiene ya 40 años y todavía está animando en los grupos juveniles, que es un error porque ya esa es una etapa que pasó. Entonces hay que ayudar a la persona y ahí es donde a mí no me quieren mucho porque yo empujo a la gente, bueno, vamos por aquí, vente, tú puedes. Hay que encontrar que así como la pastoral juvenil respondió a la época, valga la redundancia, juvenil, hay que encontrar ese espacio en la adultez, ya sea como monitores, lectores en la misa, ministros de la Eucaristía, a nivel social, económico. Yo conozco jóvenes que son maravillosas en el área de las cuentas y están ayudando en parroquias en la cuestión económica o en el nivel de secretaría. Hay que ponerse a disposición de la parroquia. Y habrá nuevos modos de hacer cosas también en la medida que los que ya están pasando de la juventud a la adultez se mezclen en la vida de la parroquia, de la iglesia. Y lo mismo entonces con el adulto que le acoja, ¿no? Ahí pues hay un reto, porque a veces no queremos soltar, porque si suelto el coro me quedo sin nada, ¿verdad? Si suelto tal movimiento me quedo sin nada. Y yo creo que ese es el misterio que hay que aprender a descubrir, que Dios en su providencia tiene espacios para todo. Eso es lo bello de nuestra iglesia. Entonces hay que dar acogida a estos jóvenes, traen un frescor, traen una creatividad que algunos ya no tenemos porque responde a otras realidades y no hay que tener miedo. Y también el Papa en la Christus Vivit y luego en otros momentos nos va recordando cuán importante es tener memoria agradecida. Saber que lo que tenemos hoy se lo debemos a otra gente que ya caminó primero que nosotros. Y eso hay que inculcarlo en el corazón también de los jóvenes para cuando lleguemos a la parroquia no lleguemos a pelear con los adultos. Entonces llegamos a respetar, llegamos y respetamos y queremos a la doñita y le pedimos la bendición y nos hacemos subcercanos y la doñita va soltando porque no somos una competencia. No venimos a quitarla para entrar yo, sino vengo a colaborarte, a hacer tu trabajo más liviano. Y eso lo vemos en muchas parroquias y vemos que se está dando, pero siempre de un lado y de otro puede ser tenso. Y yo creo que hay que tener esa memoria agradecida, que lo que tenemos se lo debemos. Hay mucha gente que ya ni está, entonces las parroquias recordar a esas personas que nos heredaron la fe, las catequistas, los ministros, quienes estaban en la parroquia, los párrocos que estuvieron antes, y poco a poco crear como esa nueva visión de que entre todos vamos a seguir manteniendo la fe, cultivándola para que no la perdamos. Yo no me asusto en números porque también hay menos jóvenes en la sociedad. La gente, no todo el mundo está abierto a la vida como Fernando y su esposa, como Israel. Hay gente que sencillamente dice me caso y no tenemos chicos, así que hay menos chicos en las escuelas, así mismo pues en la iglesia. Pero sobre todo hay que educarlos en ese aspecto de poder valorar lo que ya ha habido antes para poder entonces poder trabajar en conjunto o crear cosas nuevas y los que estamos poder acoger que quizás limpian los bancos de manera distinta, quizás no pasan mapos y se llevan la maquinita esta nueva que la ponen a correr por el piso mientras están chequeando el celular. Bueno, hay modos nuevos de limpiar, de cocinar, de evangelizar y hay que creer en eso y abrirse a esos procesos. Yo recuerdo que en mi parroquia, cuando yo era adolescente, nos invitaban nada más a los retiros a recoger la basura. Yo recuerdo. Y había una monjita muy sabia y decía, no se preocupen, recogemos la basura, pero hacemos un cántico y a la gente le va a gustar.
Y así empezamos, y entonces habían equipos ya con los adultos, ya yo con 18, 19 años, no como cuando empecé a los 13, que ya entonces no era que nosotros los jóvenes recogíamos la basura, sino que había un equipo para recoger la basura, había un equipo para cantar, y en todos los espacios estábamos todos mezclados. Y eso hizo una diferencia de que ya el joven no se molestaba, que no voy para el retiro, porque el retiro de Adviento nada más es para que nosotros recojamos la basura o para que demos la merienda. Pues sí, vamos a dar basura, vamos a recoger la basura, vamos a dar la merienda, nos vamos a sentar y vamos a escuchar el retiro, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a tocar y hacemos una experiencia verdaderamente comunitaria. Pero, igual que en las casas, que hay que transar, pues en la vida de la iglesia, pues también hay que hacerla igual. Muy bien, nos ha traicionado el tiempo, no tenemos tiempo para más. Gracias, Sor Alejandra, por este espacio y este tiempo tan hermoso y esos testimonios tan lindos que nos has dado, que nos llenan de esperanza porque hay formas de hacer una nueva iglesia, ¿verdad? Y hacer una iglesia distinta y los jóvenes definitivamente son el camino. Así que a todos los que nos escuchan, démosle la oportunidad, escuchemos a los jóvenes, aceptémoslos como son, porque tienen mucho que aportar. Y jóvenes, recuerden que los que llevamos más tiempo que ustedes, pues le podemos aportar quizás en nuestras experiencias de vida que les pueden enriquecer también. Con esto despido el programa en el día de hoy. Gracias a todos por su sintonía y nos vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy bonito y bendecido día. ¡Ánimo! Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.